Vamos a hablar de Firebase UI, que consiste en una serie de librerías en varias plataformas que nos va a permitir facilitar las interacciones que existen entre la interfaz gráfica del usuario y los datos que tenemos en Firebase. En primer lugar, vemos en qué plataformas tenemos Firebase UI. Estamos en el repositorio oficial de Firebase UI para Android. Accedemos al repositorio principal de Firebase y vamos a buscar Firebase UI, porque aquí tenemos 88 repositorios de todo tipo de librerías. Ponemos Firebase UI en el buscador y vemos que tenemos 4 versiones, para iOS, para web, para Android y luego para web con React. Dependiendo de la plataforma, vemos que en iOS se utiliza un poco más que las otras. Centrémonos en Firebase UI para Android y veamos qué servicios nos proporciona. Entramos en el repositorio principal de Firebase UI para Android y aquí tenemos diferentes archivos con la librería y, bajando un poco, tenemos la documentación. En la documentación, lo primero que nos muestra es cómo instalar Firebase UI. Tenemos 4 servicios diferentes en Firebase UI y para Android, que son Firebase UI, Authentication, Firebase UI, Firestore, Firebase UI, Database y Firebase UI Storage. Cada uno de estos elementos va a interaccionar de forma diferente. Por ejemplo, Authentication nos provee de una pantalla completa para las interacciones que hacemos para autenticarnos y para darnos de alta en la plataforma. Eso nos va a dar una serie de respuestas que recogeremos en la aplicación y podremos utilizarlas para dar coherencia. De modo que el modo de funcionamiento normal con Firebase UI, con autenticación, es que nosotros lanzamos una instancia que vamos a poder controlar muy poco, como veremos en el siguiente vídeo. Y cuando el usuario interacciona con esa instancia, vuelve y podemos recibir los datos surgidos de la interacción de autenticarse por parte del usuario. Firestore es un poco diferente porque en lugar de proporcionarnos una interfaz gráfica completa, lo que hace es definir una serie de métodos para poder interaccionar con Firestore. Entramos en Firestore y en la librería lo que nos recomienda es crearnos un objeto que represente los datos que estamos almacenando en Firestore. Aquí tenemos una clase con diferentes atributos que van a representar los cambios que al final estaremos almacenando en Firestore. Lo siguiente que nos recomiendan es crear un listener, Add Snapshot Listener. Entonces, cuando se produce un evento en la base de datos, podemos recoger este evento. Si es null, podemos tratar el error y si no, podemos obtener la lista de los objetos que tenemos en Firestore. Con esta lista, a través de la librería de Firebase UI, vamos a poder combinarla con un Recycle View, que en Android no es más que una técnica para poder hacer listas que sean responsive. Aquí tenemos una pequeña guía para poder añadir los elementos que teníamos en la lista que hemos recogido de Firestore y poder añadirlos a una lista de Android, porque como es una lista nativa, podremos configurar su aspecto visual, las operaciones que podamos hacer con estos elementos, etc. Volviendo a Firebase UI, tenemos Database, que es bastante parecido a Firestore. El database, primero creamos el objeto que va a estar representado en la base de datos. Luego definimos una serie de listeners para cuando se añada un nuevo elemento, cuando se cambia, cuando se elimina, etc. Es decir, siempre que cambie algo en la base de datos, porque este servicio nos proporciona una base de datos en tiempo real, vamos a poder llamar a alguno de estos listeners y poder hacer una acción en consecuencia. Vemos que, como en la base de datos en tiempo real no interesa mucho saber qué está pasando y cómo, tenemos una serie de listeners que son un poco más sofisticados que en el caso anterior de Firestore. Nuevamente, vemos una guía para poder incorporar los datos que tenemos en Database en un Recycle View. Vemos ahora Storage. Firebase UI Storage es el más sencillo de todos porque, básicamente, nos va a proporcionar un mecanismo para poder cargar imágenes directamente desde Storage en nuestra aplicación. Aquí tenemos una de las dependencias que tenemos que descargar y aquí tenemos un ejemplo de código en el que, implementando app-glide module, podemos registrar las referencias que tenemos en Storage.
Y en un modo de uso, aquí obtenemos la referencia. Aquí creamos un image view que vamos a tener en el layout. Y aquí vinculamos el image view a la referencia que tenemos de nuestro curso, que va a ser una imagen. Es un ejemplo muy sencillo, pero bastante útil, porque muchas aplicaciones tienen esta funcionalidad de mostrar imágenes que tenemos almacenadas en storage. Con esto hemos revisado la librería de Android para Firebase UI y posteriormente veremos un ejemplo de Firebase UI Authentication que creo que es el elemento más relevante porque es el que más automatiza las interacciones con la interfaz de usuario.